Mira fijamente estas tres caras en tu pantalla. Parecen tipos normales, ¿verdad? Podrían ser tus vecinos, tus colegas del curro o esos amigos con los que te tomas una caña los viernes. Pero no te dejes engañar por la fachada. Uno de ellos soltó una mentira que lo cambió todo. El segundo decidió que era mejor callar y ocultar la verdad bajo la alfombra. Y el tercero fue quien finalmente apretó el gatillo. En este preciso instante, cuando el humo aún no se ha disipado, solo queda una víctima fría en el suelo. Pero te aseguro que aquí hay tres culpables con las manos manchadas de sangre. Lo más perturbador de toda esta movida no es el crimen en sí, sino descubrir que ninguno de ellos empezó siendo el malo de la película. No eran psicópatas de nacimiento ni mentes criminales. Eran personas comunes que se metieron en un jardín del que no supieron salir. Imagina por un momento que tu vida se desmorona, no por un gran pecado, sino por una serie de decisiones mediocres. La tensión se siente en el aire, casi puedes masticarla. Estamos hablando de una lealtad que se pudre por dentro, de secretos que pesan más que el plomo y de una traición que se cocina a fuego lento. No busques héroes aquí, porque no los vas a encontrar. Lo que vas a ver es cómo la moralidad se va al carajo cuando el miedo te aprieta el cuello. La gente piensa que el mal es algo lejano, algo que solo sale en las noticias. Pero la realidad es mucho más cruda y mundana. A veces, la línea entre ser un ciudadano ejemplar y un sospechoso de asesinato es tan delgada que da miedo. Todo es caos. Toda esta tragedia que dejó a una familia destrozada y 3 vidas en la basura, no empezó con un plan maestro ni una ambición desmedida. De hecho, lo que detonó el primer dominó de esta catástrofe fue algo tan pequeño, tan ridículamente insignificante, que si te lo contara ahora mismo pensarías que es una broma pesada. Pero esa chispa fue suficiente para quemar todo el bosque. Y el origen de todo comenzó en una oficina llena de deudas y desconfianza. Aquí es donde la cosa se pone fea. Estos 3 tipos no eran unos desconocidos. Eran socios, colegas de toda la vida, de esos que se conocen desde que llevaban pantalones cortos y soñaban con comerse el mundo. Pero el éxito es un veneno muy raro cuando el dinero empieza a escasear. El negocio ese que levantaron con sudor y promesas empezó a irse al carajo. La cuenta corriente estaba en números rojos y claro, cuando el hambre entra por la puerta, la lealtad sale por la ventana. No fue una explosión de repente, fue un goteo constante de mala vibra. Empezaron las indirectas, las miraditas de reojo y esas pequeñas mentiras que dices para no quedar como un pringado, pero que terminan siendo una bola de nieve imparable. Eran, como decimos aquí, unas pequeñas cagadas que se fueron acumulando hasta que el vaso se llenó del todo. La confianza se rompió en 1000 pedazos. Ya no se hablaban de proyectos, se hablaban de culpas. ¿Dónde está esa pasta? ¿Por qué no me dijiste aquello? La tensión económica es un soplete que quema cualquier amistad, por muy sólida que parezca. Empezaron a ocultarse facturas, a falsear correos, a intentar salvar cada uno su propio pellejo mientras el barco se hundía. Estaban en ese punto de no retorno donde ya no te importa si tu socio cae, siempre y cuando tú no te des de bruces contra el suelo. Era una olla a presión a punto de reventar, y lo peor es que todos sabían que iba a saltar por los aires. Pero nadie tuvo los huevos de parar la máquina a tiempo. Se estaban cavando su propia tumba, y ni siquiera se daban cuenta. El ambiente en la oficina era irrespirable, un campo de minas donde cada palabra podía ser el detonante de una guerra total. Había demasiado orgullo y muy poca vergüenza. Se miraban a la cara y solo veían a un enemigo, a alguien que les estaba robando el futuro. Y así, entre reproches silenciosos y un rencor que les quemaba las tripas, llegaron a esa fatídica noche, una reunión que debía ser para arreglar las cosas, pero que terminó siendo el escenario de una carnicería emocional. Hasta que una noche todo se salió de control de la forma más turbia posible. Esa noche, el aire en el despacho pesaba 1 tonelada. No era solo el humo de los cigarrillos o el olor a whisky barato sobre la mesa, era el olor al fracaso que ya no podían maquillar. Lo que empezó como una reunión para aclarar las cuentas se convirtió en un vertedero de mierda, acumulada durante décadas. El alcohol hizo su magia negra, soltando las lenguas y quitando los filtros. Salieron a relucir traiciones de hace 10 años, envidias que llevaban guardadas desde el instituto,
y sobre todo esa gran mentira que uno de ellos ocultaba en los libros de contabilidad, el problema real no fue lo que se escupieron a la cara en ese momento, sino todo lo que ya venían callando y que les estaba pudriendo el alma por dentro. Eran tres amigos dándose puñaladas verbales, buscando el punto exacto donde más le doliera al otro. De los gritos pasaron a los empujones, ese contacto físico que te dice que ya no hay vuelta atrás. Me has arruinado la vida, cabrón, gritó uno mientras estrellaba un vaso contra la pared. En ese caos de sombras y reproches, la situación se fue de madre en un parpadeo. Hubo un forcejeo, un objeto contundente que voló por los aires, y de repente ese sonido seco que lo detuvo todo en un disparo. ¿Fue accidental? ¿Fue el miedo el que apretó el gatillo? ¿O fue un impulso asesino que llevaba años gestándose? El silencio que siguió al estruendo fue más ensordecedor que el propio balazo. En cuestión de segundos, la jerarquía de la oficina desapareció. Ya no eran el CEO, el contable y el comercial. En esos segundos de pura angustia, pasaron de ser socios de éxito a ser sospechosos de un homicidio. Se quedaron ahí, congelados, mirando el cuerpo en el suelo como si fuera un error de software que pudieran borrar reiniciando el sistema. Pero la sangre es real y no se borra con un Kitrol Z. La habitación se convirtió en una jaula de cristal donde cada decisión tomada a partir de ese segundo determinaría si terminaban en una celda o en la calle. Tenían dos opciones: llamar a emergencias y contar la verdad, o cruzar la línea que separa a un hombre desesperado de un criminal profesional. Podrían haber sido honestos, podrían haber salvado algo de su dignidad, pero el pánico es un consejero muy rastrero. Lo que decidieron hacer a continuación es lo que realmente te va a revolver el estómago, porque lo más turbio de esta historia vino justo después del disparo. En ese momento exacto, con el cuerpo aún caliente y el eco del disparo vibrando en las paredes, estos tíos cruzaron el Rubicón. Tenían el móvil en la mano, a un botón de llamar a emergencias y decir ha sido un accidente, se nos ha ido de las manos. Pero el miedo es un bicho traicionero que te nubla el juicio. En lugar de hacer lo correcto, decidieron que podían arreglarlo. Empezaron a limpiar, a mover cosas, a alterar la escena como si fueran profesionales de la limpieza, pero con las manos temblando como flames. Borraron huellas, cambiaron las versiones y se juraron por lo más sagrado que nadie diría ni una palabra. Pensaron, en su infinita arrogancia, que si todos mentían igual, la verdad simplemente dejaría de existir. Pero lo que no sabían es que cada uno ya estaba fabricando su propia versión de los hechos, guardándose un as en la manga por si la cosa se ponía fea. La lealtad que se juraron esa noche no era por esa amistad de la infancia que tanto presumían. Era puro miedo, un terror visceral a terminar pudriéndose en el trullo. Se convirtieron en rehenes los unos de los otros. Mientras fuera el mundo seguía girando. En las redes sociales ya empezaba la especulación y los medios de comunicación montaban sus propias películas sobre la desaparición. La presión externa era brutal, pero la interna era 1000 veces peor. Cada vez que se miraban, no veían a un amigo, veían a un soplón en potencia. Si este cae, me arrastra con él, pensaban. Cuando todos en una habitación tienen algo oscuro que ocultar, la verdad deja de ser un valor y se convierte en el enemigo número uno, en algo que hay que enterrar a toda costa. Se movían por la ciudad como fantasmas, fingiendo normalidad, mientras el corazón les martillaba el pecho cada vez que veían una patrulla. Empezaron a ensayar sus coartadas, a pulir los detalles, para que no hubiera ni una fisura. Pero claro, cuando mientes, tienes que tener una memoria de elefante, y estos tíos estaban al borde del colapso nervioso. El pacto de silencio era una bomba de relojería con el contador en marcha. Estaban convencidos de que el plan era perfecto, que nadie sospecharía de tres empresarios con buena reputación. Sin embargo, en el mundo real, siempre hay algo que se te escapa. La mentira no se rompió por un fallo externo. Se rompió porque la presión les empezó a comer la cabeza de una forma que ni ellos mismos esperaban. La policía no son tíos tontos, y estos tres piezas empezaron a sentir el aliento de la ley en el cogot antes de lo que esperaban. Los interrogatorios por separado son una picadora de carne diseñada para que el más mínimo detalle te delate. Al principio se mantuvieron firmes,
soltando la milonga que habían ensayado 1000 veces frente al espejo. Pero claro, cuando un inspector te pregunta 10 veces lo mismo, con matices diferentes, las contradicciones empiezan a asomar la patita. Un mensaje borrado que la científica recuperó en un pispás, una cámara de seguridad en el parking que se les olvidó por completo, o ese vecino cotilla que escuchó más de lo que ellos pensaban aquella noche. La realidad empezó a asfixiarlos. La mentira no se rompió por un fallo de guión externo, se rompió desde dentro, porque la presión les comió la cabeza de una forma brutal. Empezó el baile de las sospechas entre ellos. Uno de los socios, el que siempre fue el eslabón más débil, empezó a dudar de si los otros dos le acabarían echando el muerto a él. El segundo, el que disparó, se endureció como una piedra, cerrando la boca y mirando con odio a sus colegas. Y el tercero se estaba quebrando por momentos, sudando frío en cada careo. El ambiente se volvió paranoico perdido. Si este canta, me hundo, pensaba cada uno mientras se miraban de reojo en la sala de espera. La policía jugaba con sus mentes, soltando migajas de información falsa para ver quién picaba el anzuelo primero. Era una guerra de nervios donde el premio era la libertad y el castigo una celda de 4x4. Al final, no fue una prueba de ADN de película lo que los hundió, fue el factor humano. El remordimiento, mezclado con el pánico a que el otro te venda primero, es un cóctel explosivo. La lealtad de la infancia se fue al retrete en cuanto vieron que el fiscal pedía la pena máxima. La presión era tan heavy que uno de ellos simplemente no pudo más. Empezó a soltar prenda, intentando salvar su propio culo a costa de hundir a los que antes llamaba hermanos. Pero lo que no se esperaba nadie es que, al abrir la caja de Pandora, la verdad legal iba a ser solo una parte de la historia. Lo que realmente importaba era el juicio moral que estaba a punto de estallar sobre sus cabezas. Al final, la justicia hizo su trabajo, o eso dicen los papeles. Hubo una sentencia, años de cárcel y titulares de prensa que se olvidarán en una semana. Pero aquí lo que realmente quema es lo que pasó en el juicio moral, porque vamos a ser claros en sí, hubo una agresión previa que calentó el ambiente. Sí, hubo una provocación que fue la chispa en el polvorín. Hubo encubrimiento profesional y un miedo que les paralizó el cerebro, pero cuando se apagaron las luces de la sala, quedó una verdad universal que nadie pudo rebatir. A nadie en esa habitación fue completamente inocente. No todos pusieron el dedo en el gatillo, eso es verdad, pero todos y cada uno de ellos empujaron con sus mentiras, sus silencios y su egoísmo hacia ese preciso momento del disparo. Eran 3 piezas de un puzzle macabro que solo encajaba si alguien moría. El veredicto legal se dictó, pero el juicio social es mucho más duro y no prescribe nunca. Sus familias rotas, sus nombres arrastrados por el fango y esa mirada en el espejo que les recordará cada mañana quiénes son en realidad, porque en la vida real las cosas no son blanco o negro, ni los malos llevan una máscara de hockey. A veces las cosas son un lío de decisiones equivocadas, de ya lo arreglaré mañana y de esto no es para tanto. Si tan solo uno de ellos hubiera tenido los huevos de hablar a tiempo, de parar la bola de nieve antes de que se hiciera alud, ¿alguien seguiría vivo hoy? Seguramente sí, pero el orgullo y la ambición son una droga muy potente que te hace creer que eres intocable hasta que te das de bruces con la realidad. Te dejo esta pregunta para que le des una vuelta y me la dejes abajo en los comentarios, porque me interesa mucho saber qué piensas tú. ¿Quién es más culpable? ¿El que ejecuta el acto en un momento de locura o el que provoca la situación y luego ayuda a ocultar el cadáver para salvar su propio pellejo? Piénsalo bien, porque en este mundo de grises, a veces no hay villanos de película con planes maestros. Solo hay personas normales tomando decisiones de mierda. Al final del día, la diferencia entre un ciudadano ejemplar y un convicto es solo un segundo de pánico mal gestionado. Porque recuerda, Ana, a veces no hay villanos claros, solo decisiones que no tienen vuelta atrás.